Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora del aprendizaje es la motivación. Si no existe la motivación, muy difícilmente el estudiante va a adquirir un nuevo conocimiento. Me complace darle la bienvenida a este documental en el cual les hablaremos de qué forma influye la motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y los factores principales que determinan la motivación en relación al alumno, al docente y al hecho pedagógico. Pero, ¿qué es la motivación? Según el diccionario de la Real Academia Española, la motivación es el conjunto de factores que determinan las acciones de una persona, y estos factores pueden ser internos o externos. Entonces, si nosotros relacionamos la motivación con la educación, podemos decir que la motivación se constituye en el motor del aprendizaje, de forma que esta es la que permite que el aprendizaje sea de una excelente calidad. Es esa chispa que lo enciende e incentiva en el proceso del desarrollo. Según Woolfolk, la motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta de las personas. Entonces podemos decir que la motivación pasa a formar parte activa de las acciones de los estudiantes. También es muy necesario hacer mención de las condiciones motivacionales con relación a las posibilidades que existen de que el alumno logre conseguir sus metas, sepa cómo actuar ante las tareas, ante los problemas que se puedan presentar en el área escolar, también sepa cómo manejar los conocimientos previos a los contenidos por aprender, sepa su utilidad y su significado. También es importante mencionar que el docente tiene un papel muy fundamental al establecer la relación entre la motivación y el aprendizaje, ya que el alumno se ve influenciado según los mensajes que recibe de su docente, de sus compañeros, de la organización de las actividades escolares, de la forma de evaluación, del modelo de comportamiento y valores que el docente refleja a sus alumnos. De esta forma, entonces podemos decir que el docente, ya que tiene la capacidad de decisión de las metodologías a aplicar en sus alumnos, entonces él debe de enfocar estas metodologías para que éstas incentiven la motivación intrínseca de sus estudiantes y buscar así un aprendizaje significativo. Las personas en su vida a lo largo de esta van a encontrar contratiempos, situaciones, problemas que en muchas ocasiones les dificulta realizar sus proyectos, y aquí es donde entra la motivación, que ya puede que sea personal o de una fuente externa, les ayuda a completar estas actividades. El psicólogo Abraham Maslow sostiene que la motivación es constante, inacabable, fluctuante y compleja. Quiere decir que estos 4 fundamentos son los que caracterizan a la motivación, aparte de lo que en realidad esta nos quiere transmitir. El psicólogo Angelo sostiene que la motivación contribuye y también responsable de las ocupaciones significativas para cada individuo. Es decir, esto nos dice que la motivación forma parte del individuo a medida este crece. ¿Cómo se relaciona la motivación con el proceso de enseñanza y aprendizaje? Pasando ahora al ámbito educativo, la motivación debe ser algo que el estudiante debe procurar mantenerse de forma autónoma, es decir, que es algo que lo ayudará a aprender, a crecer y a avanzar por su propia cuenta. Pasando ahora a la motivación intrínseca, esta no quiere decir que es la motivación personal del estudiante, es decir, es cuando él por su propia cuenta busca hacer las cosas. Un ejemplo de esto es cuando se hace la tarea. Si el estudiante hace la tarea cuando nadie se lo dice, cuando no hay ningún factor externo que lo esté obligando hasta cierto punto, ahí está mostrando la motivación intrínseca, ya que por su propia cuenta está realizando dicha labor. La motivación extrínseca. Este es el caso contrario de la motivación anteriormente mencionada.
porque en esta se trata de un factor externo, es el que motiva al estudiante a hacer dicha labor que se le ha sido designada. Para finalizar, la motivación es algo muy importante para nosotros como humanos en el día a día, ya que en el ámbito laboral, educativo o en cualquiera que nos podamos imaginar, es lo que nos impulsa a nosotros a realizar las acciones, y sin esto no podríamos llegar tan lejos como hemos llegado hasta ahora. Según un estudio sobre la motivación y su relación en el rendimiento académico por Mónica Ramos Ferre, perteneciente a la Universidad de Almería, España, podemos encontrar 3 perspectivas teóricas fundamentales sobre la motivación. La perspectiva conductual considera que la motivación de las personas está determinada a través de un sistema de recompensas externas y castigos. Estas dos son 2 pautas fundamentales que van a determinar la motivación de las personas. Hay 2 formas de hacerlo: por medio de refuerzos positivos, que este tipo de refuerzo es el que se aplica cuando se considera que las personas han realizado una conducta favorable o una conducta correcta. Entonces, si se desea que esta persona siga repitiendo esa conducta ya que es buena, entonces es necesario aplicar ciertas recompensas o premios para que la persona sepa identificar que la acción que ha realizado es correcta y esté motivado a seguirla repitiendo. El refuerzo negativo. Este tipo de refuerzo es aquel que se emplea cuando una persona comete una conducta que no es correcta y se desea terminar o hacer que esa persona deje de repetir esa conducta. Entonces, hay 2 formas de hacerlo. Existe el método de la extinción, que es no reforzar esa conducta, es decir, no darle ningún tipo de recompensa, y así la persona entenderá que no recibe ningún beneficio al hacer esa conducta y poco a poco la dejará de hacer. Pero también existe el castigo, que eso sería una consecuencia de la conducta, una consecuencia negativa. Entonces, cuando una persona realiza una conducta incorrecta y recibe un refuerzo negativo, o sea, un castigo, entonces esta persona entiende que las conductas que ha estado realizando no son correctas y dejará de hacerlo para evitar el castigo negativo. Esta perspectiva se centra en la capacidad que posee cada persona para lograr su propio crecimiento, considerando las características positivas y la libertad para poder elegir su propio destino. El psicólogo estadounidense Abraham Maslow creó una de las teorías sobre la motivación, la cual hoy en día es una de las más conocidas. Abraham Maslow crea la teoría llamada jerarquía de necesidades humanas. En ella ubica las necesidades básicas en la base de la pirámide y las fundamentales en la cúspide. Los 4 primeros niveles son considerados como necesidades de supervivencia. Al nivel superior lo denominó motivación de crecimiento o necesidad de ser. A medida que la persona logra controlar sus necesidades de jerarquía inferior, aparecen gradualmente las necesidades de orden superior. El sistema cognitivo recibe y envía información al resto de sistemas afectivos, comportamentales y fisiológicos, y también es el encargado de regular el comportamiento de los mismos, bien a través de la puesta en marcha de ciertas respuestas o de la inhibición de las mismas, según el significado que le otorgue a la información que posee. De esta manera, entonces, la opinión que cada persona posee sobre sí misma, sobre sus capacidades, va a determinar la capacidad de esfuerzo y por tanto también los resultados que va a obtener a partir de sus acciones. John Santrock en el 2002 muestra su acuerdo con la perspectiva cognitiva, afirmando que el nivel de motivación de un estudiante es guiado por sus pensamientos. La motivación de logro que existe en el interior de cada persona, las creencias que cada uno tenemos acerca de nuestro propio éxito o fracaso, así como sobre aquello que podemos manejar activamente en nuestro entorno.
Ahora veamos cuáles son los factores que determinan la motivación por aprender relacionados al alumno. Conocemos la importancia que tiene que el alumno sea alguien participativo en la construcción de sus propios conocimientos para que este conocimiento se vuelva un aprendizaje significativo. Pero para esto es muy importante que el alumno se encuentre motivado, porque en cuanto más motivado se encuentre, mayor será su implicación en el estudio, mayor será la atención y la dedicación a las tareas, a las clases, y por consecuencia tendrá una mayor facilitación para poder lograr alcanzar las metas académicas. Si un alumno se encuentra motivado, este va a disfrutar del proceso de aprender y no va a sentir que es una obligación, ya que va a estar motivado intrínsecamente. Entonces, este se va a ser responsable de su propio aprendizaje y va a tratar de superar sus propias metas. Félix García Legazpi, en su libro Motivar para el aprendizaje desde la actividad orientadora, detalla algunos factores que determinan la motivación por aprender en relación al alumno. Las metas es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Cada estudiante establece metas en relación con su actividad escolar. Estas determinarán la disposición que presenta el estudiante por esforzarse y poner un mayor interés por aprender y por ende también influirá en su rendimiento. Es muy importante que en el proceso de aprendizaje el alumno establezca metas, ya sea a corto o a largo plazo. Estas metas le ayudarán como una fuente de motivación que le permitirán interesarse y tener una disposición mayor de esfuerzo para su aprendizaje. Cuando un docente deja tareas, esta situación puede resultar un poco estresante y hasta obligatoria para algunos alumnos que pretenden elaborar las tareas simplemente para evitar castigos, para evitar regaños de sus padres o simplemente para pasar la asignatura. Si un alumno ve las tareas de esta forma, difícilmente se va a producir un aprendizaje significativo. El alumno debe ver las tareas como una oportunidad para aprender, para enriquecer sus conocimientos. Es muy importante que el alumno conozca la utilidad que le puede dar a cada uno de sus conocimientos o de sus aprendizajes adquiridos, ya que de forma contraria, si el alumno desconoce la importancia, la relevancia de estos conocimientos en la vida cotidiana, entonces se sentirá desmotivado y sentirá que si pone todo su esfuerzo será en vano, ya que según él no le servirá para nada en la vida. Entonces, esta es la importancia. El alumno debe de conocer para qué le sirve cada uno de los conocimientos y de qué forma los puede emplear en su diario vivir. Cuando el alumno siente que se esfuerza y por más que se esfuerce no consigue buenos resultados, es necesario revisar cuáles son las estrategias que está empleando para aprender. Es lógico que si no recibe los resultados deseados, el alumno se va a desmotivar y sentirá que no es capaz. Entonces, el alumno debe de analizar cuáles son las estrategias adecuadas para él para lograr obtener un aprendizaje significativo. Uno debe de tener en cuenta de que el pensamiento juega un papel muy importante en la motivación. Si el alumno se mentaliza de que es capaz de lograr hacer algo, lo hará. Pero si el alumno se mentaliza de que es incapaz de hacer algo, entonces no lo hará. Y no porque sea incapaz, sino porque él se ha creado esa idea y todas sus acciones van hacia ese pensamiento. Entonces el alumno debe de reconocer de que debe deshacerse de todo ese tipo de pensamientos negativos. Debe escuchar los consejos de su profesor, los consejos de sus padres, de sus familiares, de todas las personas que le rodean y que estén influyendo también en su aprendizaje. Entonces el alumno debe también aprender
a autoaconsejarse, a hacer su propia reflexión acerca de su forma de pensar y de cómo ésta puede influir en lo que está aprendiendo y cómo puede mejorar para lograr obtener mejores resultados. Las atribuciones que un alumno hace sobre sus resultados académicos y todo lo que ocurre en el proceso de aprendizaje influyen en su estado de ánimo y en sus expectativas y a través de estas en su interés, en su disposición para esforzarse y en las acciones que llevará a cabo para alcanzar sus metas. Si el alumno piensa que va a fracasar en el intento de querer alcanzar un objetivo o una meta que se ha propuesto, entonces sus acciones lo llevarán al fracaso. Pero si el alumno se mentaliza de que es capaz y de que logrará culminar su meta con éxito, entonces sus acciones lo llevarán a tener éxito. Es por eso que es muy importante establecer estas expectativas de éxito desde un inicio, ya que esto va a servir como una motivación para que lleve al alumno hacia su objetivo. Factores que determinan la motivación por aprender en relación al docente. Factores que determinan la motivación por el aprendizaje relacionados con el docente. La motivación es un motor que impulsa a las personas a cumplir sus metas. Es necesario que el docente tenga la convicción de ejercer su profesión, de trabajar convencido de lo que hacen y no por cumplir. El docente tiene que buscar su propia motivación o automotivación, ya que él es un ejemplo a seguir por sus alumnos. Entre los factores de la motivación tenemos actuación pedagógica. Son aquellos docentes que respetan la opinión de sus alumnos. Manejo personal. Son los docentes que buscan un ambiente de comprensión en el aula. Mensajes del docente. Los mensajes que transmite el docente entusiasta y que facilite la comprensión con mensajes positivos. Comportamiento que modela. El docente tiene que ser motivador porque satisface las necesidades del alumno, ya que es un ejemplo a seguir. La desmotivación en el docente. Esto se da por estrés, ya que el docente tiene comportamientos negativos hacia sus alumnos, colegas. Esto se da por la indisciplina de los alumnos, problemas de comunicación con los alumnos. Se pueden localizar acontecimientos actuales que están determinando la actitud del alumnado, tales como pueden ser: el sistema social favorece la falta de motivación y el esfuerzo por el trabajo escolar o cualquier trabajo que requiera un trabajo intelectual. Otro punto sería en el entorno actual en el que se desenvuelven estos niños y jóvenes. Tienen las condiciones para que esto ocurra. La satisfacción inmediata de todos los deseos o necesidades fáciles para estos niños no nos ayuda a la motivación. No, esto lo que hace es que la obstruye. ¿Pero qué? Nuestros niños y jóvenes solo se ponen a pensar en lo que sus padres tienen que darles como derecho. No solo hay que pensar en los derechos, sino también en las obligaciones que tenemos como futuro del país, futuro de nuestra familia, futuro de nosotros mismos. Teniendo en cuenta las diferentes clases sociales, podemos observar cómo existen determinados contextos que no favorecen en nada a nuestros niños, que estos no cubren las necesidades básicas. Y por otro lado nos encontramos con niños que tienen estas necesidades en exceso. No le enseñamos al niño a valorar, a la motivación que pueden tener y a la satisfacción por tener algún tipo de premio, sino que
se lo damos todo, como decimos, en bandeja de pan. Existen otras que favorecen la capacidad de motivarse en el trabajo. Hacer a los niños y niñas comer antes de comenzar a jugar, hacer que estos niños cumplan sus tareas antes de jugar, premiarlos. Usar las pautas educativas de este tipo que favorecen a un tipo de alumnado que luego será capaz de buscar el interés de los temas escolares. También la relación familia-escuela. ¿Qué beneficios tiene una buena relación entre estas dos instituciones, diremos? La primera razón es que reflexionamos en la casa sobre el futuro y hacer ver lo importante que es aprender para conocer y disfrutar de la vida. Esto lo podemos hacer hablando sobre el futuro lejano, pensar en las profesiones que les gustaría desarrollar. ¿Cómo les fue en la escuela ahora? Bien. Qué bueno, ya las extrañábamos. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Yo maestra. Ay, qué bueno, me siento tan orgullosa de ustedes. Y quiero que sepan que todo lo que se propongan lo pueden lograr. Y siempre van a encontrar oportunidad para lo que sea. También hablar sobre el futuro cercano. Esto sería proponerle pequeños proyectos a su alcance y ayudarle a conseguirlos. Tendremos fomentar las responsabilidades, organizar espacios y tiempos para trabajar y jugar, no dejar que el tiempo transcurra sin ninguna dirección, limitar las horas de televisión, juegos, redes sociales, tiempo de estar con los juegos audiovisuales, también ofrecer distintas alternativas de ocio. También la actitud ante las dificultades y el esfuerzo. La familia debe enseñar a tomar decisiones responsables, ofreciendo esfuerzos concretos ante esfuerzos. De este modo estarán favoreciendo la motivación y la capacidad de esfuerzo del niño o niña. Esto quiere decir que debemos de enseñarles a tomar sus propias decisiones y los esfuerzos que ellos tengan. No hay que limitarlos. Miremos, apoyemos a nuestros niños, digamos, si tú quieres, tú puedes, yo estoy contigo. Eso es lo que tenemos que hacer como familia. La creatividad y personalización de los trabajos juegos, ayudándole a realizar presentaciones en trabajos, procurando que los cuadernos tengan detalles personales. Una gran idea que nuestros padres de familia enseñaran esto, y no solo ellos, sino también los docentes. Podemos enseñarles a nuestros niños cómo tener detalles personales en sus cuadernos, en sus trabajos, dando también alternativas de juego en las clases para que estas sean más motivacionales, que el niño se motive a participar en nuestras clases, enseñar a elegir con criterio, dar experiencias para poder tomar sus propias decisiones de acuerdo a las posibilidades y preferencias, comentar experiencias para reconocer sus gustos. Esto, la familia debe demostrar una actitud de confianza ante la profesionalidad del docente a la hora de analizar las sanciones o advertencias que estos le digan a los niños. También tenemos que ser pacientes y comprender
Cuando el docente tenga alguna recriminación o algún comentario o sugerencia. Un ejemplo de esto es: Mami, estas son las notas. Ay, vaya, vamos a ver. ¿Ahora te hicieron los exámenes? Ay, pero saliste un poco mal. Aquí me traes un 5. Pero vamos a hablarle a la maestra, por favor, me vas a esperar allá. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, doña Susana. Soy la mamá de Mela, su alumna. Yo quisiera saber, ella me trae un 5 acá y realmente no sé qué está pasando con ella. Quisiera saber de qué manera usted me puede ayudar para hacerla que ella estudie más, porque realmente un 5 de nota es demasiado poco. Y yo quisiera que usted me ayudara para ver de qué manera yo puedo estudiar más con ella en la casa, qué actividades le puedo poner en las que pueda trabajar con ella. Vaya, está bien. Muchas gracias. Le agradezco mucho por su ayuda. En el contexto escolar, los docentes tienen la responsabilidad de la motivación y de reconocer el esfuerzo del alumnado. Las expectativas que deja ver el profesor o profesora son un fuerte, importante conocimiento que va determinando la disposición del alumno hacia el aprendizaje escolar. El papel de la escuela en la formación del alumno ha sido ampliado progresivamente a lo largo de la historia y poco a poco se ha ido superando la función específica del antaño de la escuela como transmisora de conocimientos, y actualmente, es decir, ahora tiene como meta principal el desarrollo de todas las capacidades para que las personas sean competentes en la vida. Y es que las emociones son las reacciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida, como la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira, entre otros. Y la motivación es aquello que nos impulsa a llevar a cabo determinadas acciones y a persistir en ellas hasta su culminación. Para ello, él considera que la motivación es la predisposición para aprender y continuar de una forma autónoma, es decir, que nosotros vayamos adquiriendo o tengamos esa necesidad por aprender de nosotros mismos. Los sentimientos y las emociones en las que nos encontramos y que cada uno experimentamos circunstancialmente o permanentemente determinan nuestro estado general, nuestras actitudes y nuestra relación personal. Es que ellas son las encargadas de favorecer o entorpecer al alumno para poder llevar a cabo dichas actividades. Es decir, que las emociones, son las que hacen que el alumno realice con eficacia determinadas actividades. Es decir, que si el alumno está bien emocionalmente, va a adquirir los conocimientos necesarios y los que se espera que obtenga. Santrop en el año 2002 hace relación entre los aspectos motivacionales y con el autoestima que cada una de las personas representa, así afirmando que la visión que posee el alumnado acerca de los éxitos o fracasos que se debe a los factores externos o internos está muy ligada a su nivel de autoestima. Dice que los alumnos que afirmaban que su éxito o fracaso se debía a los factores internos, como lo son su esfuerzo, es porque hay más probabilidades de que su nivel de autoestima sea un poco más alto. Y los que afirmaban que su éxito o fracaso se debía a los factores externos, como lo es la suerte, es porque hay más probabilidades de que tengan un nivel de autoestima un poco más bajo. Motivaciones que generan aprendizaje, interés en el tema del trabajo. Con el solo hecho de mencionar este aspecto, queda claro que los alumnos, al estar interesados en el tema que se está desarrollando, hacen un mayor esfuerzo
para buscar información, lo que ayuda a que el aprendizaje se les facilite, porque ya no lo ven como una obligación, sino que lo hacen por su propia voluntad. Punto número 2. Proyecto personal. El proyecto personal es el que cada uno de nosotros tenemos, y el estudio es un medio que nos facilita a llegar a la meta que nosotros nos hemos propuesto. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos desarrollando nuestra carrera con el propósito de irnos a desarrollar en el área laboral. Punto número 3. Sentimiento de competencia. Como futuros docentes debemos de hacer sentir a nuestros alumnos capaces de hacerles saber las capacidades y las habilidades que ellos pueden desarrollar, mostrarles el apoyo y ayudar a potenciar al máximo las habilidades que ellos poseen. Punto número 4. El aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje cooperativo desarrollamos muchos valores y habilidades, como lo son la responsabilidad, la solidaridad y la interacción social. Todos estos aspectos los necesitamos para poder llegar al objetivo común, que es culminar el trabajo que se nos han planteado realizar. Punto número 5. Sentir la ayuda del profesor. Como docentes debemos hacer sentir al alumno en confianza, poder hacerlo sentir que ellos cuentan con nosotros para poder resolver cualquier duda que ellos puedan tener, y así podamos tener un ambiente de armonía. Punto número 6. Sentir la ayuda de los compañeros. Ayudarnos entre compañeros será de gran beneficio para cada uno de nosotros, porque esto nos ayudará a adquirir muchos más conocimientos. En la actual sociedad del conocimiento en la que nos encontramos inmersos, el éxito escolar y académico se han vuelto una herramienta muy esencial, porque marcan y en muchas ocasiones determinan el destino de una persona, y son muchos los factores que determinan lo que es el aprendizaje. Para ello se debe de considerar los factores y variables a la hora de pensar en el proceso de aprendizaje que lleva a cabo cada alumno en cierto contexto de la clase. Sin duda alguna, la motivación es uno de los factores muy importantes que determinan el aprendizaje. ¿Por qué? Porque a partir de la motivación se dan las bases para que eso va a depender para que el alumno centre su atención en dicha actividad. Es decir, que si no hay motivación, no habrá un aprendizaje en esa persona. La palabra motivación académica hace referencia a la motivación dentro del ámbito académico. Es decir, que lo que se busca es que el alumno desarrolle una capacidad, una confianza en sí mismo, para así darle un valor a lo que es la educación, y así tenga la necesidad de aprender y adquirir nuevos conocimientos diariamente. La importancia de la motivación en el aprendizaje en el ámbito pedagógico es proporcionar y fomentar motivos para así estimular la necesidad del querer aprender, la voluntad del querer obtener nuevos conocimientos. La motivación puede ser medida a través de la vista, es decir, que el docente, a través de nuestras acciones que realizamos, puede tener una noción acerca de nuestra motivación, cómo nos encontramos en ese momento, pero como así. Digamos que si en ese momento realiza una actividad en jornada de clase, entonces él ve la atención, el interés y el esfuerzo que ellos realizan para llevarla a cabo, y más o menos ahí puede tener una idea acerca de cómo se encuentran motivados sus alumnos. Muchos autores consideran, y a partir de enfoques vinculados con las perspectivas cognitivas y humanísticas, dicen que el docente tiene que centrarse
en motivar a sus alumnos, o sea, que es lo primero que tienen que hacer cuando llega a su salón de clase. Para ello, tienen que darles o inducirlos así, provocando motivos, es decir, de que el alumno tenga la necesidad de querer adquirir nuevos aprendizajes. Bueno, para ello, un ejemplo sería de que muchas veces recibimos tantas cosas en las clases y algunas veces uno se pregunta, ¿para qué me puede servir esto? ¿En qué lo puedo ocupar? Bueno, cierta vez en la escuela, una compañera le dijo a la profe, pues estamos en cuarto creo yo, y esa vez nos castigaban por lo de las tablas. Entonces le dicen, profe, le dicen, ¿y esto de las tablas para qué la voy a necesitar? Y la profe se nos quedó viendo todos y entonces se puso a pensar y le dice, mira, le dice, ¿vos tenés gallinas? Le dice, sí, le dice, ¿cuántas tenés? Le dice, tengo 8, le dice, a él le dice, si tenés 8 gallinas, le dice, y te vas para el mercado, le dice, a venderlas y te compran cada una $5, le dice, ¿cuánto te van a dar por las gallinas? Le dice, y se queda ahí un rato y al rato le dice, $40, le dice, ¿cómo supiste que te iban a dar $40? Le dice, como cada gallina costaba $5, dice, y tengo 5, entonces multipliqué 5 por 8, le dice, y me salen 40, le dice. Le dice que para todo se ocupa la matemática y la tabla de las multiplicaciones sirve para ello, le dice. Y todos en ese momento nos pusimos a sonreír y a la vez, bueno, yo en ese momento sí quedé como sorprendida porque me gustó el ejemplo que ella le dio y de eso trata, de enseñarles, o sea, lo que plantean los autores es de que al alumno tiene que enseñársele en qué lo puede aplicar, ya sea personalmente o en la sociedad, para que él vaya adquiriendo esa necesidad por querer aprender más porque sabe que lo va a ocupar en algún aspecto. Para finalizar y concluir, llegamos a considerar que la motivación es sumamente importante para el aprendizaje y en cualquier ámbito, ya que sin motivación no se puede producir un aprendizaje significativo. Y es que, ya que a partir de la motivación se obtiene lo que es los gustos, la voluntad y el deseo, pero si no hay, no vamos a tener eso que nos impulse a querer realizar determinadas acciones, a llevar a cabo nuestras metas y para poder así satisfacer nuestras necesidades. A lo largo de la investigación llegamos a conocer algunos factores que determinan la motivación tanto como en el docente como en el alumno, y es que para el alumno las metas, las estrategias, los pensamientos y la percepción que tiene acerca de la educación, acerca de la relevancia del aprendizaje, influyen demasiado en lo que es su deseo por querer aprender. O sea, la familia juega un rol muy importante, ya que es la encargada de la formación, de la motivación y el esfuerzo, y a la vez la encargada de fomentar la responsabilidad, y ellos son los que nos ayudan a pensar en nuestro futuro y a ver que nosotros tomemos ese deseo por querer aprender, a enseñarnos que el aprender nos va a servir para nuestra vida. El docente, por otro lado, juega un papel muy importante, ya que es quien debe darle motivos o inducir motivos en sus alumnos para que cambien así la percepción que tienen acerca de la relevancia de la educación. Porque si un alumno no tiene el mínimo interés por querer aprender cuando está realizando dicha actividad, como desconoce en qué puede hacer su uso, y él lo va a ver simplemente como una obligación, es decir, que va a tener una doble tarea, por así decirlo, porque va a realizar un doble esfuerzo, porque es algo que para él no sirve mucho, por así decirlo. Pero ¿qué pasa si cambian la perspectiva que tienen acerca de ello? Pues le va a tomar importancia, interés, y esto va a facilitarlo. En otras palabras, la importancia de lo que el docente lleva a cabo es desarrollar un gusto, es lo que él busca, desarrollar un gusto en sus alumnos hacia las actividades académicas.
que no lo vean simplemente como una obligación, sino que lo tomen como un deseo y una necesidad de adquirir conocimiento.